con mucha alegría recibimos a nuestro reciente, podríamos decir, socio ABA. Digo reciente, a los que estamos hace bastantes años, pero con mucha alegría de tenerte entre nosotros y de poder compartir este espacio de formación académico, de ABA, y bueno, que hemos abierto al público en general para compartir los avances que ustedes van haciendo en sus estudios. Así que somos todo oído, Leandro, si querés presentarte, dar algún dato referente a tu currículum, lo podés hacer. No sé si estabas al principio, pero cada uno lo hace a la manera que le parezca. Tenés tu media hora y después abrimos unos 10, 15 minutitos de preguntas, intercambio, opiniones, para, bueno, que hagamos de este espacio una comunicación realmente. Así que gracias, Lean, por tu sí. Muy bien, muchas gracias, Vero, y también a Leandro, el doctor Verdini, por la invitación. Y un saludo para todos, así que yo soy el que empieza a conocer a toda la barra de ABA, ¿no? Así estoy contento de poder formar parte y de tener el privilegio de hablar con este grupo tan selecto, ¿no? Cuando Leandro me invitó, ustedes saben, ¿no? Bueno, yo me dedico a la docencia, enseño en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, en el área de Nuevo Testamento. Y ustedes saben que con esto de la cuarentena y demás, se nos ha complicado a todos el proceso de adaptación de la clase presencial a la virtual, ¿no? Así que una de las áreas que sufrió este año por este proceso de aprender o de reaprender ciertos recursos y demás para dar clases fue el área de investigación, ¿no? Muchos proyectos que uno tenía pensado este año avanzar de una determinada manera y fruto de esta situación, bueno, se han atrasado. Así que cuando me invitó Leandro, le digo, mira, tengo algo, pero lo tengo en proceso, no sé si sería válido. Y me dijo, sí, puede ser un trabajo en proceso también. Así que lo que les traigo es precisamente eso, una investigación en curso. Hace algunos años que estoy interesado en la persona y la obra del Espíritu Santo. Y bueno, este es un pasaje que ha surgido aquí y allá en distintos contextos y ameritaba una reflexión más detenida, ¿no? Así que estoy en el proceso de cerrar la investigación. Les voy a traer algunas observaciones preliminares. El doctor Andignac decía, bueno, yo no voy a hacer una exégesis porque, bueno, esto es algo breve. Bueno, yo lo que voy a compartir son notas exegéticas, ¿no? Porque una exégesis completa de una perícopa rebasa los propósitos de esta presentación. Pero sí algunas notas exegéticas, algunos aspectos que considero relevantes y que podrían marcar un camino para la comprensión de particularmente la primera parte del verso 17 del capítulo 3 de 2 de Corintios. Como ustedes vieron allí, la frase clave es el Señor es el Espíritu, es como se la suele traducir, no es la única traducción, pero vamos a trabajar con esa para después ir desmontando algunos aspectos. El Señor es el Espíritu en 2 de Corintios 3, 17a. A.T. Hanson, un especialista en Nuevo Testamento, publicó en 1980 un artículo sobre 2 de Corintios capítulo 3, explicando que era un midrash. Ustedes saben, ¿no? En pequeño paréntesis, que en Nuevo Testamento, cuando no sabemos bien qué está haciendo Pablo con un texto del Antiguo, una etiqueta que cubre multitud de faltas es decir que es un midrash, ¿no? Así que lejos de aclarar, a veces decir que es un midrash es un reconocimiento elegante sport, de que no estamos muy seguros de qué está diciendo Pablo ahí, ¿no? Pero bueno, él comenta sobre este pasaje, particularmente la primera frase del verso 17, en una parte del artículo, y dice, lo califica como el monte Everest de los textos paulinos, por su dificultad. Y miren que Pablo nos ha tenido pensando hace 2000 años y nos sigue haciendo pensar, ¿no?
pero dice, esta frase, el verso 17 y esta frase en particular, es el monte Everest de los textos paulinos por su dificultad, o, dice, después replanteando la cuestión, dice, o podríamos clasificarlo por su cualidad enigmática como la esfinge entre los textos paulinos, ¿no? Porque, como vamos a ver, el texto pareciera no ser tan difícil como a veces se supone, pero tampoco estoy seguro de que tenga una cualidad enigmática, pero sin lugar a dudas tiene cierto grado de complejidad. El texto no es complicado, pero sí es complejo y es un pasaje de alta densidad teológica. Así que, bueno, ¿qué les propongo hacer muy rápidamente y de manera muy sencilla? Es compartir con ustedes algunas, como dije, notas exegéticas, destacar algunos aspectos de las posibilidades expresivas de este texto. Yo voy a comentar muy rápidamente el verso 16 y el verso 17, con algún breve comentario del verso 14 y alguna línea del verso 18, para tener una propuesta inicial, ¿no? Preliminar, como dije, sobre qué quiere decir esta expresión, de qué está hablando Pablo aquí. Yo no sé si me puedo compartir la pantalla, Vero. ¿Tengo habilitado para compartir la pantalla? Sí, se supone que sí, Lean. Bueno, Sí. avanzo. A ver. Como decía, el objetivo es explorar brevemente las posibilidades expresivas de los textos y tratar de dilucidar juntos de qué está hablando Pablo aquí. Yo voy a cortar esta parte de la pantalla. Muy bien. Entonces estamos en el verso 16, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16, con la partícula de, la partícula conectiva de, entre un matiz de contraste y explicativo, estructura de los versos 16 al 18. Aquí debemos recordar, hay que rescatar en ocasiones en la exégesis a la partícula de ser una mera partícula adversativa, ¿no? Tiene otras posibilidades expresivas, como dijera allí en la nota 1, John Denniston, en quizás la obra más importante hasta nuestros días sobre partículas griegas, D denota o pura conexión o contraste, pero con todo lo que hay en el medio, ¿no? Así que es bien versátil esta partícula. Y respecto del uso explicativo o exegético de la partícula D, no tenemos que hacer más esfuerzo que ir a tal vez la gramática estándar para el griego del Nuevo Testamento, y verificar allí que en ocasiones en el Nuevo Testamento y en el griego helenístico en general se la usa de esta manera, ¿no? Para introducir una explicación o una intensificación. Así que mi sugerencia, sin entrar en mayores detalles, es entender, como dice aquí, el primer uso en el verso 16 como contraste y en los versos 17 y 18 en sentido explicativo. La siguiente parte del versículo 16, genica ean epistrepse proskirion. Tanto la potencialidad que gramaticaliza el modo subjuntivo como la elección aspectual que trasluce el verbo de pensamiento epistrepse, el cual a su vez forma parte de una cláusula temporal indefinida, permiten advertir la proyección del argumento. Asimismo, el lexema verbal epistrefo pertenece, entre otros, al campo semántico mantener o sostener un punto de vista, una creencia, una verdad, y particularmente con miras al contexto inmediato de nuestra perícopa, es parte del subcampo cambiar de opinión con respecto a la verdad, o a una verdad. Lu y Naida apuntan, pues, que dicha forma compuesta, epi con valor direccional, más uso figurativo del verbo de movimiento estrefo, denota cambiar la propia creencia, centrándose en aquello, en aquello a lo que uno se está volviendo, ¿no? Se está, podríamos decir, incluso convirtiendo, que es el sentido que tiene esta expresión en su acepción figurativa, ¿no? El sentido de conversión, denota conversión.
en cuyo caso sugieren como traducción equivalente volverse a, o las perífrasis, llegar a creer y llegar a aceptar. Es de notar aquí la relación preposicional que comporta un énfasis direccional entre la forma compuesta epi-strepse y el sintagma pros-kyrion. Entonces, un detalle interesante con el uso de esta expresión, algunos han pretendido ver en la declaración del verso 17 afirmaciones de corte metafísico acerca del ser de Dios, ¿no? Afirmaciones teoontológicas. Quizá el apóstol incluso fusionando las personas del Hijo y del Espíritu. Sin embargo, cuando empezamos a ver cómo Pablo va construyendo su argumento y evaluamos más detenidamente la fraseología, nos damos cuenta que la agenda acá es de corte soteriológico y particularmente pone el acento en la obra del Espíritu Santo. Así que desde el punto de vista neumatológico es un pasaje muy significativo, como decíamos antes. Algunos detalles, yo hice un modelito así como para no perder las notas de pie de página. La nota 2, en cuanto a esto de la proyección del argumento, es interesante que el sujeto implícito es indefinido. Si alguno está mirando su Biblia, van a notar que algunas versiones ponen allí alguien, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, ¿no? Cada vez que o siempre que alguien se convierte al Señor. Otro detalle interesante en la nota 4 es que esta acepción de epistrefo no es exclusiva del Nuevo Testamento. Aquí no hay una originalidad paulina ni nada por el estilo, como en ocasiones se ha intentado argumentar, sino que encontramos el mismo uso tanto en griego helenístico como en griego clásico, ¿no? Y así lo demuestra en la nota 4, la entrada en los léxicos que allí se mencionan. Para el griego clásico, por ejemplo, el de Scott Jones, ¿no? La obra estándar, y después la obra del clasicista italiano Franco Montanari. En cuanto a la Septuaginta, ¿qué podemos decir? Bueno, nosotros somos privilegiados porque Muraoka ya se jubiló hace ya algunos años y pudo terminar, como dice él allí en el prefacio, después de tantos años de clases y otros compromisos, pudo terminar 2 proyectos que tenía. Uno era terminar el léxico de la Septuaginta, que es este que cito allí en la nota 5, y el otro era terminar la primera sintaxis de la Septuaginta, ¿no? Así que hoy contamos con recursos para el estudio de estas traducciones, versiones del Antiguo Testamento al griego, muy valiosas, ¿no? Y cuando vamos a mirar esta obra, encontramos que en la Septuaginta también epistrefo denotan determinados contextos, un cambio de corazón y un cambio en el curso de acción. Así que es una expresión que claramente dentro de su rango semántico tiene esta acepción, ¿no? La de convertirse, la de abandonar un determinado sistema de creencias para adoptar otro. Así que por ahí va la agenda del apóstol. Hablar de otras consideraciones, como decía antes, de corte metafísico o teontológico, es exigirle al texto algo que no está dispuesto a dar. Periareita, y bueno, aquí el valor nómico, me están saliendo unos cartelitos de gente que quiere entrar, no sé si darle admitir. El valor nómico, por tanto, la referencia omnitemporal que alberga periareitai, determinado por la partícula temporal genica y la cláusula que ésta integra, permite advertir el carácter trascendente de la realidad descrita. La fuerza intensiva de este verbo compuesto asume y compendia la correspondencia semántica entre la estructura epi, más acusativo, y el verbo keitai en el verso 15, ¿no? Tenían este velo sobre su corazón, ¿no? Que marca allí el verso 15. Entonces esta forma compuesta, peri más aireo, tiene esta fuerza intensiva y recoge, acusa recibo de la construcción del verso 15, epi más acusativo y el verbo keitai, ¿no? Que no se puede traducir al castellano porque es demasiado redundante. A propósito del uso de la forma pasiva de periareo, el apóstol afirma en el capítulo 3, verso 14c,
Hoti en Christo Katargeitai, ¿no? Ahora voy a sugerir una traducción para esta declaración. Porque la pregunta es, frente a la forma pasiva, ¿quién es el sujeto, ¿no? ¿Quién quita el velo? Y entonces, dado que en su sentido genuinamente instrumental, el dativo ha sido prácticamente restringido en el Nuevo Testamento al uso de la preposición en, y sumado a esto, que como observa Pietro Bortone, el sentido no espacial más frecuente de en el griego bíblico es el instrumental causal, en Cristo designa aquí como dativo instrumental de causa la razón que materializa el hecho de que el velo sea quitado, removido, retirado. Lectura matizada por el valor causal de Hoti y, en vista de su relación sintáctica con el nominativo kaloma, por el presente nómico katargeitai, que expresa, al igual que periareitai, una verdad perenne. La reflexión cristológica del apóstol, enmarcada en consideraciones soteriológicas, discurre, pues, sobre la figura de Cristo en cuanto prisma hermenéutico y clave interpretativa de la revelación. Y aquí destacar algunos detalles. En el verso de carácter filológico, en el verso 16 vamos a encontrar ean, y en el verso 15 an. Sabemos que estas partículas en el griego helenístico son intercambiables, así que no debiéramos buscar allí sentidos profundos ni nada por el estilo, sino que son intercambiables. Digo esto porque algún autor ha avanzado en esta línea. En cuanto en la nota 7, cuando digo que permite advertir el carácter trascendente de la realidad escrita, es muy interesante que en el pasaje que se está aludiendo aquí, que es Éxodo 34:34, en su versión griega, usa la forma periareito, ¿no? El imperfecto. Aquí ofrezco una traducción de la parte, en la nota 7, una traducción de la parte que me interesa destacar. Para el texto griego sigo la edición de Göttinger. Para hablarle, la ley autó, infinitivo de propósito, se quitaba, periareito, imperfecto habitual, el velo, y saliendo hablaba, el ley, imperfecto habitual, a todos los hijos de Israel. Y entonces tenemos esta rearticulación, esta relectura de esta situación histórica concreta que Pablo trae al presente, ¿no? Y entonces el cambio del imperfecto por el presente lo que hace es actualizar, ¿no? Buscar la actualización del texto para la situación actual, ¿no? En este caso de los judíos que no aceptan a Jesús, y que todavía cuando leen el Antiguo Pacto lo leen con este velo, ¿no? Esto está en el contexto inmediato. Así que aquí tenemos una clara referencia a Éxodo 34:34. Otro detalle importante aquí en el verso 10, ¿cómo podríamos, en la nota 10, cómo podríamos traducir en Cristo en 3:14 si lo entendemos como un dativo instrumental de causa y a la luz del valor causal de Hoti y de Katargeita como un presente nómico? Bueno, quedaría como el cual es removido como resultado de estar en Cristo. Esa sería una perífrasis legítima de en Cristo en 3:14c. No Jesús como el agente, sino Jesús como el instrumento mediante el cual el velo es removido. Y entonces ese pasivo, que es un pasivo divino, bien podría hacer referencia, y es la lectura que adopto, a la obra del Espíritu Santo que va a venir después, ¿no? Pablo va a destacar el ministerio hermenéutico del Espíritu, ¿no? La necesidad de ser sensibles a la obra del Espíritu, en este sentido. Después tenemos el velo. Un detalle antes de avanzar. Yo aquí coloco que la relación de Katargetai es con la palabra velo. Allí el nominativo funciona como sujeto. Y otros han sugerido, tengo aquí la Reina Valera 60, otros han sugerido allí ver una referencia al antiguo pacto, es decir, con Cristo el antiguo pacto ya no corre, pero el tema es que desde el punto de vista sintáctico es pedirle demasiado al lector
que se vaya hasta el antiguo pacto, porque la relación sintáctica más próxima es ciertamente con velo, ¿no? Así que aquí lo que hay que quitar y lo que hay que remover es el velo. Esa es la agenda del apóstol, ¿no? Desde el punto de vista sintáctico. Es lo más probable, la lectura que es naturalmente del texto. La palabra velo en el verso 16 denota mediante el artículo anafórico. Ustedes saben, ¿no?, que anafórico hace referencia a algo que viene, que fue mencionado antes. Mediante el artículo anafórico, que haya su antecedente en el uso anartroso, sin artículo, de Caluma en el verso 15, el velo mencionado en Éxodo 34:34a. Y en su sentido figurado, connota aquello que impide una correcta comprensión. Entonces, velo aquí, en esta relectura que nos ofrece el apóstol, el velo es aquello que impide una correcta comprensión. Esto es muy importante porque sigue abonando la idea de el espíritu como esa guía para comprender el texto, ¿no? El impacto hermenéutico del espíritu. Y vamos ahora al verso 17, que es el texto de la presentación, ¿no? Algún aspecto, primero en la nota 11, algún aspecto con respecto a la estabilidad textual del texto. Si bien el Señor es el Espíritu y el verso 17 en su totalidad es textualmente estable, este hecho documental palmario no ha impedido a los exegetas conjeturar enmiendas textuales. Ustedes saben que un recurso también, así como pasa con Midrash, ¿no? Cuando no sabemos bien cómo Pablo está trabajando determinado texto del Antiguo Testamento, le ponemos la etiqueta de Midrash y cubrimos multitud de faltas. Bueno, en ocasiones otro recurso es cuando no podemos encontrarle sentido al texto tal y como está, empezamos a hacer conjeturas, enmiendas y demás. Y aquí tenemos algunas de las que han sido más destacadas. Por ejemplo, aquí la subrayé para que no se pierda entre la referencia bibliográfica. Algunos proponen sustituir jo por u, y entonces quedaría ude, que sería pero ¿dónde está el Señor? Bueno, ahí habría que el autor no brinda una respuesta satisfactoria desde el punto de vista filológico para su propuesta, pero él sugiere que ahí en realidad el artículo habría que cambiarlo por u, y entonces pero ¿dónde? Otros han sostenido, sugieren la combinación u de jo, estoy aquí en esta parte, u de jo, que quedaría y dónde está él, como para que el texto tenga más sentido. Mi sugerencia va a ser que tal y como está el texto tiene sentido, ¿no? Ninguna de estas enmiendas o conjeturas son necesarias. Sin mencionar que, como dije antes, el texto desde el punto de vista textual es sumamente estable, ¿no? Y después el intento quizás más atrevido ha sido directamente socavar la autenticidad del verso 17 de manera íntegra, ¿no? Es decir, el verso 17 es probablemente una interpolación posterior, ¿no? Este autor propone esto y también quiere eliminar kazaper apo ekiriu neumatos en el verso 18, ¿no?, que se suele traducir como por el Espíritu del Señor. Dice, bueno, como el gran argumento es como el verso 17 y esta declaración del verso 18 no tienen sentido en el contexto inmediato, no encajan, entonces deben ser interpolaciones posteriores. Y varios años después, mucho tiempo después, vino un conocido exégeta paulino, ¿no?, Schmittals, que retomó y reformuló dicha teoría interpolacionista al hablar de glosas gnósticas. Él dijo, bueno, esto también es una interpolación, pero no solo es una interpolación, es una interpolación gnóstica, ¿no? Si vemos allí el año del artículo, 1958, nos daremos cuenta que, bueno, la propuesta es hija de su tiempo, ¿no? Después de Nag Hammadi, que si la memoria no me falla, fue en 1945, descubierta la biblioteca. Después en el 47 los rollos del Mar Muerto, y particularmente de interés para los estudios del Nuevo Testamento, e indistintamente del
importantísimo aporte que tiene a nivel de la crítica textual de la historia del texto hebreo del Antiguo Testamento, lo que más ha cautivado el interés de los exégetas del Nuevo Testamento han sido los manuscritos dentro de la constelación de textos de los rollos del Mar Muerto, los de Kilbet Qumran, ¿no? Como sabemos. Y dentro de los textos de Qumran, los documentos sectarios, los documentos de la comunidad. Así que esto revolucionó los estudios, de paso quedó prácticamente desactualizado todo comentario y casi toda exégesis anterior a este descubrimiento, ¿no? por la envergadura. Y de pronto los especialistas veían el gnosticismo por todos lados, ¿no? En esa época. Así que bueno, aquí hoy hemos superado esa etapa, ya no tenemos este frenesí con el gnosticismo por todos lados. Por ejemplo, una de las víctimas clásicas de esto, ¿no? Como ustedes saben, es la literatura joánica, ¿no? El Evangelio de Juan, por ejemplo, que en todo caso mantiene un diálogo antitético, ¿no? Es decir, lejos de hablar de dependencia, en todo caso tendríamos que hablar de un diálogo antitético. Y por otro lado, a la luz de las investigaciones y del estado de la cuestión, hablar de gnosticismo en el siglo I es un anacronismo en una variedad de sentidos, ¿no? Entonces, en todo caso, si uno quisiera ser desde el punto de vista historiográfico un poco más preciso a nivel conceptual, tendríamos que hablar de motivos protonósticos, ¿no? Pero no de gnosticismo como tal, como fenómeno. Así que bueno, es muy interesante. Schmittals en su conclusión, en la página 573, la última página, dice: esta es la única forma de entender el verso 17. Es decir, no entenderlo, decir que es una interpolación gnóstica, y por lo tanto no es original, así que no vale la pena tratar de encontrarle el sentido a este pasaje. Pero todas estas conjeturas, que precisamente por ser conjeturas no tienen, de paso estas que estoy mencionando, ninguna tiene base textual. Ustedes saben que a veces las conjeturas tienen algún testigo textual que las avala. Ninguna de estas tiene un testigo textual que las avala, y voy a sugerir humildemente que estas propuestas, y especialmente las últimas dos, y más particularmente la de Schmittals, es una declaración elegante sport de no puedo entender el pasaje tal y como está, ¿no? No es más que eso. En este sentido, esto habla más de nuestra impericia, habla más de nuestra limitación al momento de comprender el texto que del texto mismo, ¿no? Imagínense si cada vez que uno no entiende un pasaje lo está cambiando para encontrarle algún sentido, ¿no? Así que bueno, estas han sido básicamente las propuestas para esta primera parte del verso 17. Hay otras que son para la segunda parte del verso 17, pero para nuestra sección principal del verso 17, estas son las más significativas, ¿no? Pero repito, desde el punto de vista textual, el texto es sumamente estable. Muy bien, ahora sí, entonces voy a leer este breve comentario sobre esta primera parte. La expresión anartrosa Kyrion en el verso 16 es, por otro lado, el antecedente de Joquirios en el verso 17a. Nótese, en tal sentido, cómo el uso del adjetivo demostrativo en la traducción sugerida por la Nueva Biblia Española comunica el valor anafórico de Joquirios, y, atendiendo el orden de las palabras, precisa la relación sintáctica entre Joquirios, sujeto de esta cláusula, y toneuma, complemento predicativo del sujeto. Entonces traduce la Nueva Biblia Española: ese Señor es el Espíritu, ¿no? Lo que deja en evidencia el valor anafórico allí del artículo. Como todos sabemos, el que está detrás de la traducción del Nuevo Testamento en la Nueva Biblia Española es alguien con una enorme presencia exegética, como es Juan Mateos, ¿no? Así que estar de acuerdo con alguien de esa talla en cuanto a la comprensión de un pasaje siempre es un motivo de alegría, ¿no? Sigo leyendo entonces el comentario. En este marco, el aspecto imperfectivo del lexema estático estin, que denota de ordinario un estado continuo y en el presente contexto ostenta una función deíctica,
rearticula la experiencia mosaica en el contexto de la presente realidad en Cristo, ¿no? Este proceso de actualización que Pablo comenzó en el verso 16 y que da continuidad en el verso 17, ¿no? Entonces, en la nota 12 tenemos la referencia a la Nueva Biblia Española, y comento lo siguiente: pese al conocido debate en torno a esta declaración paulina, ¿no? El Señor es el Espíritu, varios gramáticos han advertido el valor anafórico de Joquirios en el verso 17a. O sea que esta no es la locura de un profesor del interior, de una provincia del interior, ¿no? O también es eso, sino que es algo bien evidente. Si nosotros hacemos así, griego, ABC del griego, ¿no? ¿Cuáles son las tres características básicas que tiene que tener un artículo para ser considerado como anafórico? En pocas palabras, la referencia tiene que estar en el contexto inmediato. En este caso, el antecedente está en el verso 16, en el contexto más próximo, ¿no? Al verso 17. En segundo lugar, tengo que tener una palabra que sea o la misma o sinónimo. Y nuevamente es lo que sucede. En los dos casos tengo la palabra Señor. Y el tercer requisito es que la primera mención sea anartrosa, sin artículo, y la segunda mención sea artrosa, con artículo. Y nuevamente es lo que vuelve a suceder. Así que tiene, en pocas palabras, y hablando en criollo, tiene todos los números para hacer un artículo anafórico. Y de igual manera, como dije con Mateos, concordar con gente de la talla como de Serwick, Moulton Turner y C.F.D. Mule es también siempre un placer. Esta lectura, este detalle es importante aquí, esta lectura no niega el conocido patrón lingüístico tan característico del idiolecto paulino respecto del uso artroso, Cristo, anartroso, Yahvé, de Kyrios, ¿no? Sino que antes bien reconoce el valor semántico del artículo en contexto. Sabemos que, y como digo allí, esto es propio de la forma de hablar de Pablo, ¿no? Del idiolecto de Pablo, cuando aparece con artículo, la referencia es a Cristo, y cuando aparece sin artículo la referencia es a Yahvé. Por eso algunos han visto que Joquirios aquí en el verso 17 es Jesús, y por lo tanto está esta fusión, presunta fusión de personas de la deidad. Sin embargo, el detalle fundamental, como en todo proceso exegético, es el contexto. El que dicta la lectura es el contexto inmediato, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que estamos haciendo es interpretar el valor semántico del artículo en contexto. En contexto, este artículo es claramente anafórico. Y aquellos que se han levantado para hacer alguna lectura distinta, no han, en mi opinión, no han hecho un caso fuerte. Por lo que presentaba antes, ¿no? Es la lectura natural. No hay que forzar nada en el texto, se desprende naturalmente del texto. Muy bien. Siguiente parte del verso 17, el genitivo Kyriou, en la cláusula locativa ude toneuma Kyriou, opera en vista de la referencia anafórica de Joquirios epexegéticamente, y por tanto su función aposicional admite y confirma la identificación entre Yahvé y el Espíritu. El apóstol oferta, pues, en 2 Corintios 3:17, una relectura neumatológica de la figura de Yahvé en Éxodo 34:34a. Aquí un detalle interesante con respecto a una variante, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo aquí toneuma Kyriou, es una construcción irregular, ¿no? Si recordamos el canon de Apolonio, lo que tendríamos que tener es o los dos definidos, vamos a decir así, o los dos con artículo o los dos sin artículo. Así que, teniendo en cuenta el canon de Apolonio, es una construcción irregular. A este respecto, es interesante observar que el Codex Angelicus, que es del siglo IX, sustituye Kyriou por Tohagion, ¿no? Y como resultado, sumado a las posibles implicaciones semánticas y neumatológicas de dicha variante, es decir, el cambio de señor por santo, la forma artrosa regulariza la construcción, ¿no? La pone en buen griego, vamos a decir.
tanto el nombre que rige como el genitivo quedan determinados. Toneumato-hagion, ¿no? El Espíritu Santo. Así que bueno, muy interesante porque se ve aquí que el escriba tenía alguna sensibilidad, como lo demuestran los escribas del siglo IX, alguna sensibilidad en ocasiones lingüística, y le hacía falta el artículo, ¿no? Por otro lado, no solo agrega el artículo, sino que cambia la expresión, cambia Señor por santo, ¿no? Eso es algo a explorar. Todavía no me he detenido en ese punto, pero sí me llama la atención este intento de salvar esta irregularidad sintáctica, ¿no? Este solecismo en el texto. De paso, como sabemos, siguiendo el canon de Apolonio, si en lugar de Toneumato-hagion, el Espíritu Santo, dijera Neuma-hagion, igual sería el Espíritu Santo, porque estamos ante una frase monádica, ¿no? Así que, como sea con artículos o sin artículos, el sentido es el Espíritu Santo. Así que es muy interesante. Allí en el verso, en la nota 14, un detalle con esto de la interpretación epexegética del genitivo, también interpreto neumatos en el verso 18 como un genitivo epexegético. Es decir, kazaper apokirio neumatos como por el Espíritu, que es el Señor, ¿no? Y esto sigue manteniendo lo que le trae coherencia al argumento de Pablo, y sigue manteniendo esa identificación. No como traduce aquí la Reina Valera 60 y muchas otras, en el verso 18, la última parte, como por el Espíritu del Señor, sino como por el Espíritu que es el Señor, ¿no? Y así mantenemos una línea de argumentación con respecto a este punto, ¿no? De paso, un detalle más con esto del canon de Apolonio. Algunos han pretendido ver aquí algún influjo semita en esta construcción, en la ausencia o en la presencia del artículo, como nota al pie, ¿no? Como nota al pie oral. Muchas de estas propuestas que ven constantemente semitismos, ¿no? Hebraísmos, arameísmos, en el griego del Nuevo Testamento, han quedado superadas con las investigaciones de los últimos 30 años. Algunos han pretendido ver aquí el influjo del estado constructo hebreo, que no me interesa rebatir si esto es así o no, pero lo que sí hay que decir, y sí me interesa decir, es que esto es una construcción que es puro griego, ¿no? No hace falta buscar ningún influjo semítico para este tipo de construcciones, sino que esto es puro griego helenístico. Un caso, como ustedes saben muy bien, emblemático en este sentido, ¿no? ¿Cuál es el griego que tiene peor prensa lingüística en todo el Nuevo Testamento? Apocalipsis, ¿no? Plagado de barbarismos y solecismos, ¿no? Como dicen, solía decir, y cada tanto escuchamos algún especialista en otro tiempo. Pero a la luz de los estudios de los últimos años, como dije, aproximadamente los últimos 30 años, hemos caído en la cuenta, si bien podríamos citar como momento de comienzo de esta propuesta los estudios de Deisman, en los últimos 30 años se ha pisado fuerte en este sentido, básicamente reconocer que el griego del Nuevo Testamento es griego helenístico, ¿no? Y que si hay algún hebraísmo, algún arameísmo, es simplemente una nota de color, pero que las construcciones que encontramos, incluso en el Apocalipsis, demuestran ciertas etapas en la evolución de la lengua, ¿no? Cuando uno lo encara ciertas construcciones desde una perspectiva diacrónica a través del tiempo, tal vez algo que no era tan común no que no tenemos ejemplos, pero que no era tan común en el griego helenístico, de pronto en la siguiente etapa de la lengua, ¿no? El griego bizantino, encontramos que es la norma, y ya lo encontramos atestiguado en el Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Así que es muy interesante. Sí. Vamos 43 minutos y me daría pena que no podamos cambiar alguna idea en alguna
Pregunta. Cierro con esto, Si cierro podés ir con esto, cerrando. perdón. Dale, gracias, Lean, perdona vos. No, mil disculpas. Entonces, la última palabra, la libertad, el nominativo eleutería, cuya base léxica es el adjetivo eleuteros, y que a nivel morfológico cuenta entre sus cognados con el verbo denominativo eleuteró, denota la cualidad de ser libre y, según su sentido primario, connota un estado de libertad que, a la luz del significado figurado de cáluma, ¿se acuerdan que era el velo es símbolo de falta de comprensión en el contexto inmediato? Arroja como resultado último una lectura cristológica de la realidad que se halla asignada por el impacto hermenéutico del espíritu. Así que mi intuición es, a la luz de estas notitas, micronotas exegéticas que he compartido, es que hablar de consideraciones metafísicas, teontológicas, exige el teólogo que no está dispuesto a dar, y que la agenda de Pablo aquí es claramente soteriológica y destaca la función hermenéutica del espíritu a la hora de comprender la revelación, centrándose en la persona y la obra de Jesús. Muchas gracias y por su amabilidad, y disculpen la tardanza, el tiempo No, extra. muchísimas gracias a vos, Lean. Realmente un exquisito estudio. Menos mal que, como vos dijiste al principio, está en proceso, como sería si estuviera terminado, pero bueno, para que también buceemos en la profundidad del texto, es apasionante. Mientras alguien quiere pedir la palabra o hacer alguna pregunta, quiero recordarles que a los socios de ABA, que Leandro está como coordinador, responsable o referente, como quieran llamar, de un equipo de estudio, de profundización, entonces que quien le interese, quien siga, qué sé yo, buscando como él profundizar un poco más los textos, se puede conectar con él, ya sea del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que se vayan armando los grupos de trabajo a la luz de la coordinación de él, más bien logística, ¿no? No es que él va a estar encargado de todos los trabajos de todos los grupos. Pero bueno, compartirles esta inquietud que nació hace bastantes días y bueno, contarles que ya hay un equipo de trabajo armado, somos 4, y bueno, los invito a que se sumen a otros equipos de trabajo si es que lo requieren y lo quieren, les gusta. Bueno, muy bien, acá en el chat, no sé si vos, Lean, alcanzás a ver, dice Pablo, ¿a qué hace referencia la libertad que nos trae el Espíritu del Señor? Bueno, más o menos ya dijiste al final de tu comunicación, así que A, la comprensión plena de la revelación teofánica en Cristo; B, la salvación que supera el primer pacto abolido y convida la justificación del nuevo pacto. 2, concluyendo, no hay identificación en la intención de Pablo entre Cristo y el Espíritu, pregunta. Pablo estaría diciendo que en tanto quitador, el velo de Cristo cumple la función del Espíritu de liberar o quitar el velo para descubrir la validez del nuevo pacto. Bueno, no sé, si podés sintetizar en 2 minutos la pregunta. Excelentes preguntas. ¿Saben qué? No les compartí que puede aclarar muchos de estos puntos mi traducción del verso 17. ¿Cómo quedaría a la luz de todo esto, ¿no? La traducción sería del verso 17, bueno, en primer lugar, como dije, gracias por las preguntas, como dije varias veces, aquí Pablo no está fusionando las personas de Jesús y del Espíritu, ¿no? Sino que está haciendo una relectura neumatológica de la figura de Yahvé en Éxodo 34:34, cosa que va a ser en otros pasajes también, con el Espíritu y también con la persona de Cristo, ¿no? Textos que el Antiguo Testamento dice que Yahvé está obrando o hizo tal o cual cosa. En el Nuevo Testamento, Pablo, aunque no el único, pero sí en su mayoría, les va a ofrecer una relectura o cristológica o neumatológica de esa figura de Yahvé. ¿Cómo quedaría el verso 17? Ahora bien, ese Señor es para nosotros el Espíritu, y donde está el Espíritu, que es el Señor, hay libertad. Recordemos que mediante la alusión de Éxodo 34:34, el Señor mencionado ahí es Yahvé. Así que cuando Pablo está hablando de
el Señor está hablando de Yahvé. Y cuando dice ese Señor es el Espíritu, Yahvé es el Espíritu. El que cumplía, la función que cumplía Yahvé con Moisés, ahora la cumple el Espíritu, ¿no? Esa es la relectura que nos está haciendo el apóstol. Buenísimo. Aquí se puede ver la traducción sugerida. Sí, esa era la otra pregunta que había. Faltaba tu propuesta de traducción, así que buenísimo. Cuando el muchas proyecto gracias. esté terminado, será un comentario de los versos 16, 17 y 18 con su correspondiente traducción. Hoy solo traigo así como un adelanto el verso 17. Buenísimo. Bueno, no sé si hay algún socio que quiera pedir la palabra. Le damos la bienvenida a todos los que se han sumado mientras Leandro compartía su comunicación. Ya somos 123, lo cual es una gran alegría para este espacio más bien específico, ¿no? de estudio. Así que buenísimo que mucha gente se interese y pueda disfrutar del estudio y la profundización de nuestros colegas. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa tenemos acá? ¿Lectura en el espíritu es lectura en libertad? Pregunta Parresía. Claro, es decir, el énfasis para mí, según lo que he visto hasta aquí, es en la función hermenéutica del espíritu, ¿no? Cómo el espíritu nos ayuda a comprender la revelación mediante la persona y la obra de Cristo. Por eso decíamos antes, Jesús como prisma hermenéutico, como clave interpretativa de la revelación. Dice, ustedes se la pasan leyendo, pero lo leen con un velo que les impide una correcta comprensión. Si se vuelven al espíritu, Él les va a ayudar mediante Cristo, dativo instrumental de causa, a poder comprender, ¿no? Hay una oferta de toda una cosmovisión, ¿no? Pablo va por todo, ¿no? Jesús, la figura y la obra de Jesús rearticula toda la realidad y oferta una nueva cosmovisión, una nueva interpretación. Y el encargado de ayudarnos a desarticular nuestra lectura anterior y rearticular esta lectura cristológica que nos propone Pablo es el Espíritu Santo. Bueno, buenísimo, Leandro. La verdad, en lo personal me encantó tu propuesta, tu comunicación, tu avance en el estudio, así que esperemos rápidamente tener tu artículo terminado y enriquecer nuestra teología. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ahí se suman los agradecimientos de nuestros oyentes. Vamos entonces a cerrar este espacio. Y les cuento que en 10 minutos, a las 11, tenemos el tocayo Leandro, pero esta vez Verdini, nuestro secretario ABA, que nos va a compartir sobre Jeremías, el drama de este profeta. Así que los invito a que sigamos por este canal en esta mañana. Bueno, muchas gracias. En 10 minutitos entonces nos vemos y seguimos. Gracias, Lean, por tu trabajo, por tu pedagogía y tu interesante propuesta. Muchas gracias de corazón. Nos vemos en un ratito.